Bueno, entonces ahora vamos a ver, antes de empezar con la guía de lentes, pues un pequeño repaso, ¿ok? Primero, y para empezar, tenemos los espejos, ¿ok? Tenemos los espejos que nos explicarían pues lo que sería el fenómeno de la reflexión, ¿ok? Y tenemos diferentes tipos de espejo. Tenemos el espejo plano, que en el espejo plano siempre se va a formar una imagen virtual. Siempre que una imagen sea virtual, también va a ser derecha, ¿ok? Siempre que algo sea derecho o siempre que algo sea virtual, significa que va a ir acompañado de la otra. Y en un espejo plano vamos a tener imágenes, ¿ok? Que van a ser de igual tamaño, ¿ok? Otro tipo de espejo que tenemos es el espejo convexo, ¿ok? En el espejo convexo vamos a tener una imagen virtual. Como les dije recién, si es virtual, es derecha, ¿ok? Pero en este caso no va a ser de igual tamaño, sino que va a ser de menor tamaño, ¿ok? Y tenemos por último el espejo cóncavo. Que el espejo cóncavo va a tener una manera de hacerse que les voy a enseñar que es muy buena. Tenemos aquí el eje óptico, ¿ok? Esto es lo que se conoce como eje óptico. Aquí vamos a tener el espejo cóncavo, ¿ok? Luego, en toda imagen, bueno, esta parte de aquí, este puntito de aquí, se conoce como vértice, ¿ok? Aquí tenemos el espejo cóncavo, aquí tenemos el vértice, aquí esta línea que vemos aquí, ¿no? De manera horizontal, es lo que se conoce como el eje óptico. Vamos a tener lo que se conoce como un foco y vamos a tener lo que es el centro de curvatura. El foco siempre va a ser la mitad del centro de curvatura, o si es que lo quieren ver de otra manera, el centro de curvatura siempre es el doble del foco en la distancia, ¿ok? Por ejemplo, si del vértice al foco hay 10 centímetros, significa que del vértice al centro de curvatura van a haber 20 centímetros, ¿ok? Eso es a lo que hago referencia. Ahora, dependiendo de en dónde se encuentre el objeto, pues vamos a determinar diferentes imágenes. Si el objeto se encuentra más allá del centro de curvatura, o sea, aquí, la imagen que se nos va a formar siempre va a ser real. Si es real, siempre va a ser invertida y va a ser de menor tamaño. Si el objeto se nos ubica justamente en el centro de curvatura, vamos a tener una imagen real. Siempre que sea real va a ser invertida y en este caso va a ser de igual tamaño. Si se nos ubica entre el centro y el foco, vamos a tener una imagen, vamos a tener una imagen que va a ser real también, invertida y en este caso de mayor tamaño. Si el objeto se encuentra justamente en el foco, no se va a producir una imagen, no existe una imagen, ¿ok? Y si el objeto se encuentra entre el foco y el vértice, vamos a tener una imagen virtual derecha, y ya vimos que va a haber una de menor tamaño en los convexos, una de igual tamaño en los planos, entonces aquí va a haber una de mayor tamaño. Y si nos fijamos es como que va haciendo como al revés, ¿no? Como que pasa de real invertida a menor tamaño, real invertida igual tamaño, real invertida mayor tamaño, después no se forma imagen y después virtual derecha y de mayor tamaño. En los lentes, por el contrario, vamos a ver el fenómeno de la refracción. Y vamos a ver dos tipos de lentes. Las lentes divergentes, que van a servir pues para separar los rayos de luz. Ok, vamos a ver esto básicamente. Ok, vamos a ver que se separan. Y toda lente divergente va a ser lo mismo que un espejo convexo. ¿Qué significa? Que la imagen que va a generar va a ser siempre virtual. Si es virtual, siempre va a ser derecha. Y como es igual que el espejo convexo, va a ser de menor tamaño. ¿Ven? Entonces, lente divergente y espejo convexo, menor tamaño, virtual y derecha. Ahí ya con eso ya los podemos sacar fácil. El espejo plano es súper fácil también, porque siempre va a ser virtual, también derecho y va a ser de igual tamaño. Con el que más tendrías que aprender son con el espejo cóncavo, pero si te fijas, tú solamente puedes hacer el dibujito de poner el eje óptico, poner el vértice,
¿verdad? Y después poner el foco y el centro. Y tú sabes que si está pues detrás del foco, detrás del centro de curvatura, va a ser real invertida, ¿ok? Y va a ser de menor tamaño. Si está en el centro, va a ser real invertida de igual tamaño. Y así va a ir agrandándose. Entonces es muy fácil de aprender. Porque además, lo mismo que pasa con los espejos cóncavos es lo mismo que ocurre con las lentes convergentes. Ocurre exactamente lo mismo. Es la misma manera de determinarlo. ¿Ok? Aquí en todo caso se le dice foco 1 y foco 2, pero el foco 2 es lo mismo que el centro de curvatura, así que pueden dibujarlo de la misma manera. Recordar, si está por detrás de lo que sería el centro de curvatura, va a ser real invertido y de menor tamaño. Si está en el centro de curvatura, real invertido de igual tamaño. Si está entre el centro y el foco, real invertido y ahora sí de mayor tamaño. En el foco no va a generar imagen. Y si es que está entre el vértice y el foco, piensen que el vértice va a ser de virtual. Va a ser virtual. Si es virtual, siempre va a ser derecho. Y sabemos, espejo convexo ya nos da el tamaño menor. Espejo plano ya nos da el tamaño igual. Entonces, ¿qué nos falta? Uno que dé el tamaño mayor. Y con esto ya podemos pasar a resolver los ejercicios de espejos y lentes. La 1 dice: ¿cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la función y características de un espejo plano? Ok, vamos con la. Los espejos planos amplifican la luz reflejada, de allí que la imagen sea más brillante que el objeto original. Ok. La B dice: los espejos planos tienen una superficie cóncava, permite una mayor amplificación de la imagen reflejada. Los espejos planos reflejan la luz de manera difusa, formando una imagen dispersa. Los espejos planos reflejan la luz de manera regular, sin distorsiones, y la imagen tiene la misma altura y anchura que el objeto original. Ok, los espejos planos no amplifican la luz, ok. No ejercen una amplificación de luz. Los espejos planos, a su vez, no tienen una superficie cóncava. Es por eso que se llaman planos, si no sería un espejo cóncavo, ok. Los espejos planos reflejan la luz de manera difusa. No es de manera difusa, ok. Y tampoco formarían una imagen dispersa. Y los espejos planos reflejan la luz de manera regular, eso es correcto, sin distorsiones, es correcto. Y como les dije anteriormente, todo espejo plano va a ser de igual tamaño. ¿Ok? Entonces va a ser de la misma altura la imagen y la misma anchura. Se ve exactamente igual. ¿Ok? Las dos dice: son superficies reflectantes lisas con forma semiesférica. Ok, primero nos dicen que son reflectantes. Estamos hablando de algo que refleja. Luego nos dicen con forma semiesférica. ¿Ok? Si la luz se refleja en la cara interna de la semiesfera, se denomina espejo. Y cuando lo hace en la cara externa, se denomina espejo. Si llega la luz desde e impacta en lo que sería la cara interna, estaríamos viendo un espejo cóncavo. Y por otro lado, si es que llegase la luz e impactase con la cara externa, vamos a estar hablando de un espejo convexo. ¿Ok? Entonces sería cóncavo y convexo y sería la B. No puede ser convergente, ya que no estamos hablando de lente, estamos hablando de espejos. Recordemos que siempre que se nos hable de reflexión, ¿ok? Estamos hablando de espejos. La 3 dice: un detective de la Policía de Investigaciones PDI observa una huella importante para resolver un caso criminal utilizando una lupa. Una lupa. Que es una lente convergente. ¿Ok? Si al mirar por la lupa el detective no logra ver la huella, esto se debe a que la lupa se ubicó en... Recordemos, la lente convergente tiene las mismas propiedades de un espejo cóncavo. ¿Ok? Y nos dice que al mirar por la luz, el detective no logra ver la huella. ¿Cuándo es que no se forma una imagen? Bueno, teníamos el espejo, obviamente, ¿no? Vamos a hacerlo como un espejo, pero imagínense que es un lente, ¿ok? Porque sigue las mismas normaturas. El cóncavo del convergente. Teníamos un vértice, teníamos un foco y teníamos un centro. Recordamos que detrás del foco se genera imagen. En el foco se genera imagen, entre el foco y el centro se genera imagen, entre el vértice y el foco se genera imagen. Y cuando estamos
en el foco no vamos a poder tener una imagen. Y es por eso que la lupa se ubicó dentro de lo que sería el foco. Pues por eso que no logra ver una imagen. En los espejos esféricos y en las lentes delgadas, las imágenes reales siempre son... Recordemos, siempre que tenemos una imagen real, va asociada a una imagen invertida. Diferente es el caso de cuando tenemos una imagen virtual. Recordemos que siempre que tenemos una imagen virtual, vamos a tener también una imagen derecha. ¿Ok? Entonces, las imágenes reales siempre son invertidas. 3 estudiantes del preuniversitario FILAD se encuentran conversando a través del grupo de WhatsApp de física, señalando las siguientes aseveraciones al respecto de las características de las imágenes que se forman en los espejos esféricos y planos. Felipe dice, en un espejo cóncavo, aquí tenemos un espejo cóncavo, existe un punto ciego ubicado en el foco. Y eso ya vimos que es así. Cuando nos ubicamos desde el foco, nunca se va a generar lo que es una imagen. Tiare dice, en un espejo plano, las imágenes son siempre derechas y virtuales. Y, como ya lo vimos anteriormente, eso es correcto. Las imágenes en un espejo plano siempre van a ser derechas, virtuales y de igual tamaño. Yael dice, en un espejo convexo, ¿okay? Ahora estamos hablando de un espejo convexo, o sea que la luz va a impactar con el borde exterior. No es posible obtener imágenes reales, y eso también sería correcto. Recordemos que en un espejo convexo siempre la imagen va a ser virtual, siempre que sea virtual va a ser derecha, y recordemos, este nos da una imagen igual en el espejo plano, y en el espejo convexo vamos a tener siempre una de menor tamaño. ¿Okay? Entonces, Felipe, Tiare y Yael, los tres estarían correctos. Señala la afirmación correcta. Un espejo cóncavo, ok. Todos parece que dicen del espejo cóncavo. Un espejo cóncavo forma imágenes reales y virtuales siempre invertidas. Ok. Un espejo cóncavo, recordemos que puede generar imágenes reales, sí. ¿Puede generar imágenes virtuales? Sí, también. Recordemos que cuando la imagen se ubica entre el foco y el vértice, nos va a generar una imagen virtual derecha y de mayor tamaño. Ahora, ¿siempre invertidas? No. No siempre son invertidas, debido a que, pues, si es una imagen virtual, la vas a tener derecha. ¿Okay? La B dice, un espejo cóncavo forma solamente imágenes virtuales, siempre derechas. No. Como recordemos, entre el foco y el centro vamos a tener una imagen real, en el centro de curvatura vamos a tener una imagen real, y por detrás del centro vamos a tener también otra imagen real. ¿Ok? Ah, pero dice, forma solamente imágenes reales. No, forma también imágenes virtuales. Perdón. Parece que me confundí. Entonces la C no podría ser. Un espejo convexo. Ah, mira, ahora estamos hablando de un espejo convexo, ¿ok? Forma imágenes reales y virtuales. Siempre derechas. Ok, recordemos que las imágenes producidas por los espejos convexos son virtuales, derechas y de menor tamaño. ¿Ok? Entonces no puede ser una imagen real porque va a ser una imagen de menor tamaño. Y nos quedaría solamente la E que dice un espejo convexo forma solamente imágenes virtuales. Eso es correcto. Siempre derechas también sería correcto. ¿Ok? Recordemos, una imagen real sería una imagen que es del mismo tamaño y solamente ese caso se nos da en el espejo plano. La 7 dice, se tiene un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es 30 centímetros. ¿Ok? Entonces tenemos un eje óptico, tenemos nuestro espejo cóncavo, perdón, y tenemos un radio de curvatura, ¿ok?, de 30 centímetros. Nos dice la A, un objeto situado a 25 centímetros, ok, para empezar, si mide 30 centímetros el radio de curvatura, significa que el foco, ya sabemos que siempre va a medir la mitad, entonces va a medir 15 centímetros, ¿ok? Esto va a ser el foco. O sea, va a estar a 15 centímetros, no es que mide 15 centímetros el foco.
Un objeto situado a 25 centímetros del espejo, o sea, entre el foco y el centro de curvatura, no tendrá imagen. Eso sería incorrecto. Recordemos que en el foco no tiene imagen. Y el foco está a 15 centímetros. ¿Ok? La B dice, los rayos luminosos que inciden en el espejo pasando por el centro de curvatura se reflejan paralelos a su eje principal. Ok, aquí se me olvidó darle la clase de eso, pero bueno, aquí rápidamente. Existen las leyes de los rayos como fundamentales, ¿ok? Se me olvidó la palabra específica, pero pongámosle que se llaman rayos fundamentales, ¿ok? Que son 4. Tenemos el primer rayo, ¿ok? Que es el rayo que va paralelo al eje óptico, ¿ok? El rayo que va paralelo ¿ok? El rayo que va paralelo al eje óptico siempre se va a reflejar hacia el foco, ¿ok? Siempre se refleja por el foco. Después tenemos el rayo que pasa por el foco, ¿ok? El rayo... Uy, tengo que haber borrado esto. Bueno, el rayo que va a pasar por el foco, ¿ok? Y va a chocar con lo que sería el lente, siempre se va a reflejar paralelo, ¿ok? Básicamente estos dos rayos son como inversos, ¿no? Cuando el rayo viaja paralelo por el eje óptico se refleja por el foco, y cuando un rayo pasa por el foco directamente se va a reflejar paralelo al eje óptico, ¿ok? Después, el tercer rayo es el rayo que va a pasar por el centro de curvatura. Cuando el rayo pasa por el centro de curvatura, se devuelve por ese mismo rayo, ¿ok? Se va a devolver en la misma dirección. Y tenemos el rayo que va a pasar por el vértice, que se va a reflejar en, pues, que básicamente va a tener una reflexión como total, ¿ok? Va a cumplir, pues, lo que sería la ley de la reflexión, ¿ok? Ese sería el cuarto rayo notable. Ahí estaba la palabra, no fundamental. Ok, ¿los que pasan por el centro de curvatura se reflejan paralelos a su eje principal? No. Los que pasan por el foco son aquellos que se devuelven, se reflejan paralelos. ¿Okay? ¿La imagen de un objeto situado a 15 centímetros del espejo será virtual? No. ¿Por qué? Porque ya vimos cómo a 15 centímetros se va a encontrar el foco, entonces en esa distancia pues no se va a formar una imagen. Un rayo que incide en el vértice y su correspondiente rayo reflejado formarán ángulos iguales con la recta que une el punto de incidencia con el centro de curvatura, y esa sería la correcta. La 8 dice, si tiene un lápiz de 10 centímetros de altura frente a un espejo plano, ok, tenemos un espejo plano, ¿verdad? Tenemos aquí el eje óptico. Nos dicen que tenemos un lápiz de 10 centímetros de altura, ok, aquí tenemos 10 centímetros de altura, ubicado a 30 centímetros. Frente a un espejo plano ubicado a 30 centímetros del espejo. ¿Ok? Estamos a 30 centímetros. Aquí tenemos el espejo. Aquí tenemos el lápiz. ¿Ok? Y nos dicen, la imagen formada tiene un tamaño de 20 centímetros. Eso sería incorrecto. Recordemos que un espejo plano siempre nos va a dar una imagen de igual tamaño. ¿Ok? Además, nos va a dar siempre una imagen virtual. Y si es virtual, significa que es derecha. ¿Ok? Así que la siguiente que dice, ¿la imagen formada es invertida? No, es derecha. ¿Se forma una imagen real a 60 centímetros del lápiz? Ok, esta va a ser importante. ¿Se forma una imagen virtual a 60 centímetros del lápiz? Como dijimos, va a ser virtual, entonces la C queda descartada. ¿Y qué significa que se forma una imagen a 60 centímetros? Lo que ocurre es que la imagen que va a reflejar el espejo plano, ok, el espejo plano es cierto que está a 30 centímetros, ¿verdad? De este lápiz. Pues la imagen que va a reflejar hacia atrás va a estar
a 30 centímetros también. Entonces, si vemos la imagen que se va a generar aquí, va a estar a 30 centímetros más los 30 centímetros del lápiz, y es por eso que va a estar a 60 centímetros del objeto principal. ¿Ok? La 9 dice, se hace llegar un haz de luz con dirección al vértice. Ahí tenemos aquí. Tenemos ahí en un espejo con... perdón, eso dice en un espejo convexo. Tenemos un espejo convexo. ¿Ok? Y nos dice que se hace llegar un haz de luz con dirección al vértice en un espejo convexo. Por lo tanto, al reflejarse este rayo se dirige, el rayo se va a devolver por aquí. ¿Ok? Y lo único que va a quedar va a ser una proyección. Van a ser proyecciones de los rayos. ¿Ok? Entonces, al reflejarse este rayo, la A dice, ¿se refleja hacia el centro de curvatura? No. La B dice, ¿paralelo al eje óptico? No, acuérdense, para viajar hacia el centro de curvatura tiene que ser un rayo que pasa por el centro. Para que sea paralelo al eje óptico, tiene que ser un rayo que pasa por el foco. Entre el vértice y el foco... entre el vértice y el foco... O sea, para viajar entre el vértice y el foco no cumpliría ninguna de las leyes. ¿Ok? No se reflejaría por ahí. El haz de luz cumple la ley de reflexión y esa, como les dije, es la correcta. La 10 dice, un objeto de 5 centímetros de alto se encuentra a 20 centímetros de un espejo cóncavo, ¿ok? De radio de curvatura a 10 centímetros. Respecto a lo anterior, es correcto afirmar que la imagen reflejada... Ahí tenemos un espejo convexo. O sea, un espejo cóncavo, perdón. Vamos a hacerlo ahí. Nos dicen que un objeto de 5 centímetros de alto se ubica a 20 centímetros de un espejo. Entonces aquí tenemos 20 centímetros y vamos a tener un objeto de 5 centímetros de alto. ¿Ok? Vamos a ponerle la O. Casi siempre les van a poner la O de objeto. De un espejo esférico cóncavo. De radio de curvatura 10 centímetros. Entonces el centro de curvatura es de 10 centímetros. El foco va a ser entonces de 5 centímetros. ¿Ok? Y aquí es donde tenemos el objeto. Respecto a lo anterior, es correcto afirmar que la imagen reflejada es... Entonces, recordemos, el objeto se ubica por detrás de lo que sería el centro de curvatura. Recordemos cómo iban a ser las imágenes. Vamos a verlo desde atrás hacia adelante, ¿ok? O sea, desde lo más cercano hacia lo más lejano. Entre el foco y el vértice, recordemos que se va a formar una imagen virtual. Si es virtual es derecha y en este caso es de mayor tamaño. En el foco sabemos que no se va a generar imagen. Sabemos que entre el foco y más allá del foco todas las imágenes son... son reales, ¿verdad? Todas las imágenes son reales. Tanto entre el foco y el centro, en el centro y más allá del centro. ¿Qué más sabemos? Sabemos que si son reales son invertidas. Todas. ¿Verdad? Y ahora solamente nos faltaría ver el tamaño. Vamos a ir viendo las alternativas, ¿ok? La A dice es virtual. La única manera de que sea virtual sería que el objeto se encuentre a menos de 5 centímetros para estar entre el vértice y el foco. Así que la A no puede ser. Dice, tiene menos de 5. Ok, eso vamos a dejarlo ahora después. Dice, la C es derecha. Ya sabemos que está más allá del centro de curvatura, entonces sí o sí va a ser real. ¿Ok? Y si es real, es invertida, no es derecha. Entonces no puede ser eso. Y ya nos quedamos con si tiene más o menos centímetros de alto. Recordemos entonces, si estamos entre el foco y el centro, se nos va a formar una imagen de mayor tamaño. Si estamos justamente en el centro de curvatura, se nos va a formar una imagen de igual tamaño. Y si estamos más allá del centro de curvatura, se nos va a formar una imagen de menor tamaño. ¿Eso qué significa? Que va a tener menos de 5 centímetros de altura. La 11 dice, en el contexto de la ley de reflexión, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Cuando un rayo de luz incide en una superficie con un ángulo de 15 grados, ¿ok? Entonces va a incidir y este ángulo de incidencia va a ser de 15 grados. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Significa que el ángulo reflejado va a tener, pues, 15 grados también.
Y eso significa que el ángulo que van a formar con esta superficie, ¿verdad? Porque tienen que ser complementarios para los 90 grados, va a ser de 75 grados. ¿Ok? Con respecto a la superficie. Ahora vamos a ver las alternativas. Incide con un ángulo de 15 grados respecto de ella. Se desvía al pasar de un medio a otro un ángulo de 15 grados con la normal. Ok. Cuando nos hablan de pasar de un medio a otro, recordemos que se nos está hablando de refracción, perdón. Okay. Por lo que si es que ya leyeron la segunda, la B, también pueden descartarlo. Okay. Esto solamente nos dejaría con la C y la D. Tienen que estar atentos a esas palabras. Cuando un rayo de luz incide en una superficie, incide en una superficie, vamos a hacerlo así porque verlo así de manera horizontal es mucho más fácil. Un ángulo con un ángulo de 30 grados con respecto a la normal, recordemos que esta va a ser la normal, ¿ok? Y va a incidir con 30 grados respecto a la normal. Entonces aquí van a haber 30 grados. ¿Okay? Se refleja con un ángulo de 30 grados respecto a la superficie. El ángulo de incidencia siempre va a ser igual al ángulo de reflexión. Entonces, este ángulo de aquí va a ser de 30 grados. Y con respecto a la superficie, deben de formar 90 grados para hacer un ángulo complementario. Los ángulos complementarios son aquellos que deben de formar 90 grados. Los suplementarios son aquellos que deben de formar 180 grados. ¿Ok? Tiene que formar un ángulo de 90 grados para ser complementarios y por ende el ángulo con el que se va a estar respecto a la superficie es de 60 grados, no es de 30 grados. Así que vamos a ver ahora la D. La D dice, cuando un rayo de luz incide con una superficie de ángulo de 20 grados respecto de la normal, ok, ahora tenemos 20 grados respecto a la normal, significa que el ángulo reflejado también va a tener 20 grados respecto a la normal. Se refleja con un ángulo de 70 grados respecto a la superficie y esa sí sería correcta, porque para complementar tendrían que ser 70 grados en ambos y con respecto a la superficie estaría reflejándose en 70 grados, sería la D. ¿Ok? La 12 dice, si un objeto está situado a 10 centímetros de un lente convergente, ok, nuevamente, un lente convergente lo vamos a ver siempre como un espejo cóncavo, ok, para que no se nos olvide. Está situado a 10 centímetros, ok, nos dicen que la distancia focal es de 25 centímetros. Okay. El foco está a 25 centímetros y el centro de curvatura sabemos que siempre es el doble. Entonces va a ser 50 centímetros. Y nos dicen que el objeto está situado a 10 centímetros de una lente convergente. Entonces el objeto va a estar por aquí más o menos. ¿Ok? Y nos piden por la imagen que se forma. ¿Ok? Entonces vemos que el objeto se ubica entre el foco y el vértice. Recordemos que ocurre entre el foco y el vértice. Se va a formar siempre una imagen virtual. Si es una imagen virtual siempre va a ser derecha. Y en este caso sabemos que en el plano va a ser siempre de igual tamaño. En el convexo va a ser de menor tamaño y el único caso que nos queda es que aquí sea de mayor tamaño. Entonces, la imagen que se forma es virtual derecha y disminuida, no, virtual derecha y aumentada y esa sería la correcta. Tanto que hablé de los resfriados y esas pausas de aprovechar de respirar bien y cada vez siento la garganta más seca. Pero todavía seguimos respirando bien, así que seguimos valorando eso. Se me perdieron mis chicles. La 13 dice, un rayo de luz incide sobre la superficie de un espejo cóncavo. ¿Ok? Va a incidir sobre la superficie de un espejo cóncavo, pasando antes a través de su centro de curvatura. Por lo tanto, al reflejarse, recordemos los rayos notables. El primero, si iba paralelo al eje óptico, se iba a reflejar por el foco. Ahora, el segundo, si pasaba por el foco, se iba a reflejar paralelo al eje óptico.
Ok, en matemática les van a poner así cuando sea paralelo. Ok, entonces vamos a escribirle ahí. El tercer rayo notable, que era cuando pasaba por el centro de curvatura, se va a devolver por el mismo centro de curvatura. Y el cuarto rayo notable era que cuando pasaba por el vértice se producía la ley de reflexión. Y aquí se nos habla... se me olvida el cerebro. Se nos habla de cuando pasa por el centro de curvatura, entonces al reflejarse este rayo se dirige al mismo centro de curvatura. La 14 dice... Delante de una lente delgada biconvexa, ¿ok? Como la de la figura, se ubica un objeto biconvexa, asimílenlo a divergente, ¿ok? Lente divergente. Una lente bicóncava, asimílenlo a una lente convergente, ¿ok? Se ubica un objeto con el fin de formar una imagen de este, que sea real, invertida y de menor tamaño. ¿Ok? ¿A qué distancia de la lente se debe ubicar el objeto? Me acabo de confundir. ¿Biconvexa era que era convergente? Quizá me confundí. A ver, déjenme buscar rápidamente por nuestro amigo internet. Es que yo nunca los tomo como con otros nombres, siempre lente divergente y convergente, ¿veis? Pero claro, si te hablan de esto, entonces biconvexa claramente debe ser... Ahora voy a preguntar a ChatGPT porque ahí no me sale una imagen clara. Ok, ya, sí. Entonces me confundí, era al revés. Bicóncava es una lente divergente. Pido disculpas. Estoy acostumbrado, como dije, a ocupar los otros nombres. Y biconvexa es una convergente. Ok. Bueno, para que sea real, invertida y de menor tamaño, recordemos que siempre que queríamos que fueran... Ok, aquí tenemos los centros de curvatura y los focos, ¿verdad? Estos son los primos, entonces aquí van a estar las imágenes, se supone. Entonces, si estaba más allá del centro de curvatura, teníamos una imagen real invertida y de menor tamaño, y así se iba agrandando, ¿verdad? Entonces nos piden una que sea de menor tamaño, entonces debería de estar antes del centro de curvatura, aquí, ¿verdad? La 15 dice, se hace llenar un haz de luz hacia una lente convergente coincidiendo en dirección con el eje óptico. ¿Cómo se comportará este rayo después de incidir en la lente? Se hace llegar un haz de luz hacia una lente convergente. Aquí tenemos una lente convergente, vamos a tomarlo como un espejo cóncavo. Convergente, que ya sabemos que significa biconvexa. Okay. Voy a ir escribiéndolo para ir asociándolo. Coincidiendo en dirección con el eje óptico. ¿Cómo se comportará este rayo después de incidir en la lente? Bueno, si coincide en dirección al eje óptico, significa que está viajando paralelo al eje óptico y eso significa que se va a reflejar hacia el foco. Vamos con la otra guía. Si no me equivoco, queda esta nada más y ya podríamos pasar al siguiente tema. ¿Okay? La 1 dice, ¿cuál de los siguientes rayos no es un rayo notable en un espejo cóncavo? Rayo paralelo al eje principal reflejado a través del foco. Eso ya vimos que es un rayo notable. Rayo que pasa a través del foco reflejado paralelo al eje principal, eso también ya vimos que es un rayo notable. Rayo que incide perpendicularmente al espejo y se refleja de vuelta en la misma dirección, ¿ok? Perpendicularmente significa que llega con un ángulo de 90 grados, ¿ok? Rayo que incide en el centro de curvatura del espejo y se refleja de vuelta en la misma dirección, y esa debería de ser la correcta,
¿okay? O sea, esa también es un rayo notable. Como lo vimos, el rayo que incide en el centro de curvatura del espejo se refleja de vuelta en la misma dirección. Ya vimos que ese era otro rayo notable. ¿Ok? Y bueno, sí podría reflejar un ángulo de 90 grados, pero dice que se refleja de vuelta en la misma dirección y tendría que cumplirse la ley de reflexión. ¿Okay? Entonces, esta sería la correcta. Eso no es un rayo notable. En un experimento con un espejo plano, ¿cuál de las siguientes opciones representa una variable independiente? ¿Okay? Una variable independiente es algo que modificamos para medir otra cosa. Entonces, la distancia entre el objeto y el espejo, esa es la que más me suena. Los rayos notables. Los rayos notables, pues, no son independientes, ¿ok? La posición de la imagen formada en el espejo, la posición de la imagen formada en el espejo va a depender, pues, del objeto, de la posición del objeto. El tamaño de la imagen formada en el espejo, también va a depender, obviamente, del tamaño del objeto. Entonces, la única independiente que podríamos ir modificando sería la distancia entre el objeto y el espejo. En un experimento con una lente convergente, ¿ok? O biconvexa, ¿cuál de las siguientes opciones representa una variable dependiente? Ok, nuevamente estamos con las variables. Dependiente, como dijimos, es la variable que medimos, no la que cambiamos. Entonces, la distancia focal de la lente, ¿ok? La posición del objeto con respecto a la lente, ¿ok? La posición de la imagen formada por la lente, o el índice de refracción del material de la lente. Bueno, esta ya la podemos descartar. El índice de refracción. Bueno. De hecho, en realidad, claro, nos piden la dependiente. Espérense. Nos piden cuál de estas es una variable dependiente. La posición del objeto con respecto a la lente, pues es una variable independiente porque nosotros la vamos a ir pudiendo modificar. La distancia focal de la lente me causa... Esa podría ser. La posición de la imagen formada por la lente, esa también la podemos ir modificando. Ahora, el índice de refracción del material de la lente es algo que nosotros podríamos ir variando para ir midiendo, ¿no? Estaría entre la A y la D la respuesta. ¿Okay? A ver, la distancia focal de la lente es algo que podemos medir, que podemos ir midiendo en base a otra cosa. Para mí la verdad es que no. Para mí lo que podemos ir midiendo es... De hecho, ¿saben qué creo yo? Creo que me confundí. Yo diría que es la C. Porque la posición de la imagen formada por la lente es algo que podemos ir midiendo y es algo que depende de la posición del objeto. ¿Ok? Esta, por ejemplo, sería la independiente en este caso y esta sería la dependiente. Dependiendo de la posición del objeto, vamos a tener la posición de la imagen. Entonces, para mí sería la C la correcta, de hecho. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es cierta sobre las lentes y los espejos? Los espejos solo pueden formar imágenes virtuales. ¿Ok? Las lentes solo pueden formar imágenes reales. ¿Ok? Los espejos solo pueden formar imágenes reales. ¿Ok? Y tanto las lentes como el espejo pueden formar imágenes reales y virtuales. Y esa sería la correcta porque no se nos especifica si se nos habla de lentes convexos, convergentes, o sea, de espejos convexos o cóncavos, o si se nos habla de espejos convexos o cóncavos o planos. Entonces pueden formar tanto imágenes reales como virtuales. ¿Okay? Cuando un objeto se encuentra frente a 24 centímetros de un espejo convexo, ¿okay? Tenemos un espejo convexo y nos dicen que tenemos un objeto a 24 centímetros de él y que tiene una distancia focal de 10 centímetros y que tenemos el centro de curvatura entonces a 20 centímetros, ¿verdad? Pero todo esto que les acabo de escribir no tiene sentido porque estamos hablando de un espejo convexo. La imagen en un espejo convexo siempre va a ser virtual, derecha y de menor tamaño.
tienen que recordarse esas cosas y por ejemplo se estarían ahorrando todo. ¿Ok? Entonces va a ser virtual derecha y de menor tamaño. ¿Qué otra más nos presenta imágenes virtuales y derechas? El espejo plano, recordemos, virtual derecha y de igual tamaño. Y en los casos de los espejos cóncavos es cuando estamos entre el vértice y el foco, una virtual derecha y de mayor tamaño. ¿Okay? La 6 dice, en el análisis de los rayos notables en espejos cóncavos, ¿cuáles son los rayos que se utilizan comúnmente? ¿Okay? Rayo paralelo al eje principal y rayo reflejado a través del foco. Me parece bien. Rayo paralelo al eje principal reflejado a través del foco y rayo que pasa a través del centro de curvatura reflejado de vuelta en la misma dirección. Rayo paralelo al eje principal y rayo incidente perpendicular al espejo reflejados en direcciones opuestas. Ok. Rayo perpendicular al espejo y rayo reflejado a través del centro de curvatura. Creo que los que más se ocupan son ok. Pero la verdad no la pienso marcar porque tampoco pienso darles una respuesta errónea. Ok. Ahí hay dudas. No sé cuáles son los más comunes, la verdad. Para obtener una imagen real de igual tamaño que un objeto utilizando un espejo esférico cóncavo, el objeto debe estar, nos piden una imagen real en un espejo cóncavo y que sea de igual tamaño al objeto. Recordemos que la única parte donde tenemos una imagen real es pues por detrás de lo que sería el foco, ¿ok? Y sería en el centro de curvatura. También si es real siempre va a ser invertida, ¿ok? Entonces sería la B. La 8 dice, un objeto de 4 centímetros de altura se encuentra a 15 centímetros de un espejo esférico cóncavo. ¿Okay? Entonces tenemos el espejo cóncavo, tenemos el eje óptico, tenemos un objeto de 4 centímetros de altura que se encuentra a 15 centímetros del espejo. Aquí tenemos el objeto, 15 centímetros. Nos dicen que la distancia focal es de 8 centímetros. Okay, el foco está a 8 centímetros. Eso significa que el centro de curvatura está a 16 centímetros. Porque siempre va a ser el doble. Y el objeto es de 4 centímetros. Entonces, vamos a ver. ¿Es virtual la imagen? La única posibilidad de tener una imagen virtual en un espejo cóncavo, recordemos que es entre el foco y el vértice. Entonces no podría ser. Tiene menos de 4 centímetros de altura. ¿Ok? Recordemos, en el centro, más allá del centro de curvatura, va a ser de menor tamaño. En el centro de curvatura es de igual tamaño, pero este está antes del centro de curvatura, entonces va a ser de mayor tamaño. No puede tener menos de 4 centímetros de altura. Es invertida y esa sería la correcta. Recordemos que pasado el foco hacia atrás, todas son reales, por ende todas son invertidas. Se encuentra a una distancia de 12 centímetros del espejo. No lo sé. No lo sé, pero no tendría mucho sentido, la verdad. Una persona se mira en un espejo curvo, en un espejo cóncavo, tal como muestra la figura. Si se ubica más atrás del centro de curvatura, lo tenemos por detrás del centro de curvatura, acordémonos siempre que la imagen va a ser real, ¿okay? Va a ser invertida, pero por detrás significa que vamos a tener una imagen de menor tamaño. Y sería la B. La 10 dice, cuando un objeto se encuentra justo en el foco de una lente convergente, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? Cuando estamos en el foco, recordemos que no vamos a generar una imagen, no existe. La 11 dice, en la figura se observa la imagen de un objeto colocado delante de un espejo cóncavo. ¿Okay? Entonces básicamente aquí estamos con un espejo convexo. ¿Okay? Para que la imagen esté ubicada, la posición descrita... ¿Okay? Ah, pero esta es la imagen. Ah, perdón. El objeto debió ubicarse en... Ok. Esta es la imagen. Perdón, pensaba que estaba hablando del objeto. ¿Okay? Aquí tenemos la imagen.
vemos que la imagen va a estar derecha. ¿Ok? Aunque bueno, no sé yo si tan derecha en realidad. O sea, es que depende, claro. ¿Qué es derecho? Es que lo derecho depende si es que el objeto estaba aquí. Si es que el objeto estaba aquí, pues va a estar invertida. Pero si es que el objeto se encontraba aquí, pues va a estar derecha. ¿Ven? Entonces depende. Colocado delante de un espejo cóncavo. Claro. Aquí yo tengo mi duda. Pero bueno, vemos que la imagen es real, ¿no? Debería ser una imagen real. ¿O no? Es que claro, aquí tengo mi duda. Esto lo van a considerar derecho. Aquí, según yo, el error debería ser que nos deberían... Es que claro, nos preguntan dónde está el objeto, pero deberían decirnos, darnos una pista de esto, porque ¿qué pasa si el objeto se encuentra aquí abajo? Ahí sí va a estar invertida, po. O sea, ahí la imagen estaría derecha, po. Voy a decir que está derecha la imagen, ok. Si es derecha significa que está virtual. Y significaría que va a ser de mayor tamaño. Ok. En mi opinión faltarían más pistas, pero bueno, siempre que tengamos una imagen derecha virtual y de mayor tamaño significa que estamos entre el foco y el vértice. Se tiene un espejo cóncavo. Bueno, la otra única manera posible significaría que estuviera aquí, entre el centro y el foco, que recordemos que aquí va a tener una imagen real, una imagen invertida, que esa es mi duda, si es que esa imagen está invertida o está derecha, y de mayor tamaño. ¿Okay? Se tiene un espejo cóncavo cuyo radio de curvatura es 30 centímetros. Tenemos un espejo cóncavo, ok. Tenemos el eje óptico, tenemos el radio de curvatura a 30 centímetros, por ende tenemos el foco a 15 centímetros, ok, y aquí tenemos el vértice. Un objeto situado a 15 centímetros del espejo no tendrá imagen, y esa es correcta, porque estaría en el foco. Un objeto de 10 centímetros de altura se encuentra a 40 centímetros de una lente convergente. Ok, vamos a ocupar este mismo dibujo. Bueno, vamos a ignorar ese palito de ahí. Se encuentra a 40 centímetros de una lente convergente con una distancia focal de 15 centímetros. Oh, bueno, ocupemos este mismo. El foco está a 15 centímetros, el centro va a estar a 30 centímetros. ¿Okay? Y nos dice que el objeto se encuentra a 40 centímetros. Aquí va a estar el objeto, a 40 centímetros. Y que tiene 10 centímetros de altura. ¿Por qué se hizo eso? ¿Ok? Se puede afirmar que la imagen generada por la lente, ok, está por detrás del centro de curvatura. ¿Eso qué significa? Va a ser real, va a ser invertida, pero va a ser de menor tamaño. La imagen generada por la lente es invertida. Las que dicen derecha están erróneas. ¿Ok? Ahora, con una altura aproximada de 6 centímetros o de 15 centímetros. Si medía 10 centímetros y la imagen ahora tiene que ser menor, pues va a medir 6 centímetros aproximadamente. ¿Ok? Una copa de 25 centímetros de altura colocada frente a un espejo plano está derecha y ubicada a 20 centímetros del espejo. Respecto a la imagen que se forma, es correcto decir que está frente a un espejo plano y está ubicado a 20 centímetros del espejo plano. ¿Ok? La imagen que se forma es derecha y del mismo tamaño. Espejo plano, derecho, virtual y de igual tamaño. Sería la A. Ok, aquí nos dice que estaría a 25 centímetros del espejo. No, la imagen estaría... Ah, bueno, la imagen del espejo... Acordémonos, ok, tenemos el espejo. El objeto está a 20 centímetros. Entonces la imagen va a estar a 40 centímetros, pero respecto al objeto, respecto al espejo, solamente va a estar a 20 centímetros. ¿Ok? Si aquí hubiera puesto un 20, estaría correcto. ¿La imagen es invertida? No, eso ya sabemos que no. La imagen que se forma tiene una altura de 30 centímetros. Recordemos que la altura siempre es la misma.
Aquí se dice, en un espejo cóncavo, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente el rayo notable que viaja en dirección al centro de la curva? El que viaja en dirección al centro de la curva se va a reflejar a través de sí mismo. Entonces, rayo paralelo al eje principal, no. Eso significaría que pasaría por el foco. Rayo reflejado a través del foco significa que pasaría paralelo al eje óptico. Tampoco. Rayo incidente perpendicular al espejo, no. Rayo que pasa a través del centro del espejo, no. Se devuelve por la misma trayectoria y esa sería la correcta. Con esto entonces terminaríamos las guías de espejos y lentes. Espero que les haya servido el mini resumen del inicio y que también hayan podido entender pues estos. Ayer no pude subir los videos porque grabé básicamente como 2 horas y media y no me dejaba subir el video en YouTube. Entonces los separé y ahora sí que se subieron para que los vayan a ver en el video anterior, por si es que no lo vieron. Pues vimos todo lo que son fenómenos ondulatorios, vimos la luz, ¿okay? Vimos ejercicios de la luz, todos estos ejercicios, ¿ven? Pudimos hacer todos estos ejercicios. Vimos ejercicios de onda y vimos ejercicios de características de la onda, si no me equivoco, ¿ok? Y también les hice un mini resumen, ¿ok? Entonces, para que vayan a verlo porque estuvo muy bueno. En el siguiente video, pues voy a grabar sobre sismos, ¿ok? Sobre la materia de sismos. Luego vamos a ver toda la que es la materia de electricidad. Y si no me equivoco, con eso estaríamos. Mecánica no les voy a subir video porque en mecánica hay muchas preguntas que todavía me siguen confundiendo, entonces prefiero no subirles un video para confundirlos más y prefiero yo practicar pues por mí mismo, eso, ¿ok? Entonces